durante 72 años guardé un secreto que podría haber destruido a mi familia entera. Pensaba que me llevaría ese peso hasta la tumba, hasta que una tarde de diciembre, cuando mi nieta llegó a casa con una caja vieja que encontró en el desván de la casa de la bisabuela. Se me heló la sangre. Dentro de esa caja estaban todas las evidencias de lo que había hecho a los 16 años. Lo que más temía finalmente había pasado. Descubrieron mi secreto de juventud. Un secreto que involucró el primer y más verdadero amor de mi vida, mentiras que se acumularon por décadas, y una cobardía que me persiguió durante más de medio siglo. Hoy, a los 72 años, finalmente tengo valor para contar lo que pasó en ese desván polvoriento de Medellín, en la década de los 60, cuando el mundo era muy diferente y el amor que sentía podía costarme todo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que te avisen siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotras. Me llamo María Elena Vázquez de Enríquez, nací en Medellín el 6 de marzo de 1952. En una época en que nuestra querida ciudad aún respiraba aires de pueblo grande, pero ya soñaba con ser la metrópoli industrial en la que se convertiría décadas después. Era una Medellín diferente a la que conocen hoy, menos edificios, más casas bajas con tejados de barro, calles empedradas que subían y bajaban por los cerros, y un aire puro que bajaba de las montañas de la cordillera oriental todas las mañanas. Mi familia era tradicional antioqueña de pies a cabeza. Papá, don Aurelio Vázquez, trabajaba como supervisor en una de las grandes fábricas textiles del centro de Medellín, la Compañía Colombiana de Tejidos, una empresa que dio empleo a miles de paisas durante décadas. Era un hombre serio, trabajador, que salía de casa a las 5:30 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, siempre con el mismo traje gris de domingo a domingo, siempre con la misma expresión concentrada de quien carga el peso de sostener una familia numerosa. Mamá, doña Carmen Restrepo de Vázquez, porque en esa época las mujeres llevaban el apellido del esposo como blasón de honor, era el corazón de la casa. Una mujer pequeñita, con poco más de 1,50 m de estatura, pero con una energía que parecía capaz de mover montañas. Cuidaba a nosotros 4 hijos con pulso firme y corazón enorme, mantenía la casa impecable, cultivaba el jardín más bonito del barrio y aún encontraba tiempo para participar en las actividades de la iglesia de San José, donde éramos devotos fervorosos. Vivíamos en el barrio Laureles, en una casa de 2 pisos que papá había comprado con mucho sacrificio después de años juntando peso por peso. Era una casa típica antioqueña, paredes blancas, tejado de barro rojo, balcones de hierro forjado y un patio interno que era el orgullo de mamá. Allí cultivaba sus begonias rosadas y blancas, geranios rojos que perfumaban toda la casa, una mata de albahaca que usaba para condimentar la comida, y una pequeña imagen de la Virgen del Carmen que protegía nuestro hogar de todos los males. Yo era la segunda hija, tenía un hermano mayor, Aurelio Jr., que desde pequeño mostró que había heredado la vocación paterna para los negocios, y 2 hermanas menores, Esperanza, ironía del destino que solo descubrí años después, y Luz Marina, que eran como muñequitas que mamá vestía siempre iguales para llevar a misa dominical. Pero desde pequeña yo siempre fui diferente a las otras niñas de mi edad. Mientras mis primas y amigas de escuela jugaban a la casita, soñaban con sus vestidos de primera comunión, coleccionaban estampitas de santos y hablaban de los muchachos bonitos de la escuela, yo me sentía perdida. Como si estuviera viendo una obra de teatro donde todos sabían sus papeles menos yo. Tenía una inquietud extraña en el pecho, una sensación de que algo no encajaba bien en mi vida. Cuando veía a las muchachas mayores del barrio, las que tenían 18, 19 años, con sus cabellos largos, sus faldas coloridas, su forma delicada de caminar, sentía una admiración que iba mucho más allá de lo normal. Era como si una mariposa revolucionara dentro de mi estómago, un calor extraño que me subía por la cara, un deseo confuso de estar cerca de ellas, de ser como ellas, de algo que no podía nombrar. En la escuela de las Hermanas de la Caridad, donde estudié desde los 6 años, siempre fui una alumna aplicada. Me gustaba especialmente las clases de literatura,
donde Sor Inmaculada nos hacía leer los clásicos españoles y algunos autores colombianos como Jorge Isaacs y Tomás Carrasquilla. Pero cuando leían en voz alta las partes románticas de María o la Marquesa de Yolombó, yo siempre me imaginaba las protagonistas de forma diferente, no como delicadas doncellas esperando por sus amados, sino como mujeres fuertes, independientes, dueñas de su propio destino. Las otras niñas suspiraban cuando Sor Inmaculada hablaba del amor entre Efraín y María, pero yo me sentía más identificada con la fuerza silenciosa de la propia María, con su capacidad de soportar, de amar en silencio, de guardar secretos en el corazón. En casa, papá siempre fue cariñoso conmigo, pero de una forma tradicional, como si ya me estuviera preparando para ser una buena esposa y madre en el futuro. Mija, me decía mientras tomábamos chocolate santafereño en las mañanas de domingo, tú eres una niña muy inteligente, pero no olvides que la mayor riqueza de una mujer es ser virtuosa y dedicada al hogar. Mamá siempre estaba de acuerdo, agregando que yo necesitaba aprender a cocinar mejor, a bordar, a cuidar la casa, porque un día de estos algún buen muchacho va a pedir tu mano y tienes que estar preparada. Esas conversaciones me causaban una angustia inexplicable. No es que no respetara a mis padres o cuestionara sus intenciones, me amaban y querían mi bien, eso lo sabía. Pero había algo dentro de mí que se rebelaba contra ese futuro tan claramente trazado. Era como si estuvieran hablando de la vida de otra persona, no de la mía. Los años pasaron en esa rutina predecible de escuela, casa, iglesia y familia. Medellín crecía a nuestro alrededor, nuevas fábricas se instalaban, el barrio El Poblado comenzaba a desarrollarse, llegaban los primeros carros importados, las primeras televisiones, las primeras señales de que el mundo estaba cambiando. Pero nuestra vida familiar permanecía firme en sus tradiciones, como una roca en medio de un río que cambia de curso. Fue en enero de 1968, cuando acababa de cumplir 16 años, que todo cambió para siempre. Era una época particularmente agitada en el mundo. Por los periódicos y radio llegaban noticias de los movimientos estudiantiles que sacudían París y otras ciudades europeas, de la guerra en Vietnam que dividía la opinión americana, de los Beatles que revolucionaban la música con sus melodías y cabellos largos que escandalizaban a los conservadores. Hasta en Medellín esas ondas de cambio llegaban, filtradas y amortiguadas por nuestra mentalidad paisa, pero llegaban. Los jóvenes universitarios de la Universidad de Antioquia comenzaban a usar cabellos más largos, las muchachas acortaban discretamente las faldas, aparecían los primeros blue jeans importados en las tiendas más modernas del centro. Era un mundo en transformación, pero aún había cosas que simplemente no se hablaban, no se aceptaban, no se perdonaban. Especialmente en una ciudad como Medellín, católica hasta los huesos, donde la moral tradicional se guardaba con más celo que los tesoros de las iglesias coloniales. En febrero de ese año, la casa frente a la nuestra fue alquilada por una familia que venía de la costa atlántica. Los Morales eran de Cartagena, y eso por sí solo ya despertaba curiosidad en el barrio. Los costeños eran vistos por los paisas con una mezcla de fascinación y desconfianza, admirábamos su alegría, su música, su forma despreocupada de vivir, pero también pensábamos que eran muy ruidosos, muy liberales, muy diferentes de nuestra forma contenida de ser. Don Ernesto Morales era contador y había conseguido trabajo en una empresa de importación del centro de Medellín. Doña Marta, su esposa, era una mujer alegre que hablaba alto y se reía con ganas, todo lo contrario de la discreción que caracterizaba a las señoras de nuestro barrio. Tenían 2 hijos, un niño de 12 años llamado Juancho, y una hija de 18 años que se llamaba Esperanza. La primera vez que vi a Esperanza Morales, estaba ayudando a los cargadores a descargar el camión de mudanza. Era una tarde de sábado, caliente y húmeda típica de Medellín a principios de año, y yo estaba regando las plantas del jardín del frente cuando ella apareció en la acera de la casa vecina. Nunca voy a olvidar esa imagen. Esperanza tenía 18 años recién cumplidos, pero parecía tener la sabiduría de alguien mucho más maduro. Era alta para los estándares de la época, debía medir unos 1,65 m, con un cuerpo esbelto pero fuerte, brazos torneados de quien no le tenía miedo al trabajo físico. Su cabello era lo que más llamaba la atención, crespo, voluminoso,
suelto hasta la mitad de la espalda, de un castaño dorado que brillaba al sol como miel derretida. Pero fueron sus ojos los que me hipnotizaron completamente. Eran de un verde que yo nunca había visto antes, no el verde claro de los ojos europeos que a veces aparecían en las revistas, ni el verde oscuro de las montañas antioqueñas. Era un verde agua, cristalino, que recordaba el mar del Caribe que yo solo conocía a través de fotografías. Ojos que parecían guardar historias de playas infinitas, de noches estrelladas en la costa, de secretos susurrados al ritmo de las olas. Su piel era canela, besada por el sol caribeño, con ese tono dorado que solo quien nace en la costa puede tener. Usaba una blusa amarilla sin mangas y una falda midi azul marino que se mecía suavemente cuando caminaba. En los pies, sandalias sencillas de cuero que dejaban al descubierto uñas pintadas de rojo, un lujo que mi madre jamás me habría permitido. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes en la vida. Fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies, dejándome mareada y confundida. Mi corazón se disparó de tal forma que pensé que todos en la cuadra podrían oír. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la regadera que tenía en las manos. Esperanza me sonrió, una sonrisa amplia, generosa, que mostraba dientes blancos perfectos, y me saludó con la mano. «Hola, vecina», gritó con esa voz musical de los costeños, llena de ritmo y alegría. «Soy Esperanza». Yo solo pude saludar de vuelta, muda como una estatua. Corrí hacia dentro de casa con el corazón latiendo descompasado, las mejillas ardiendo, una sensación extraña en el estómago que era mezcla de miedo y emoción. Mamá, que estaba preparando el almuerzo en la cocina, notó mi agitación. «¿Qué te pasa, mija?», me preguntó, mirándome por encima de los anteojos de lectura. «Pareces como si hubieras visto un aparecido». «Nada, mamá», mentí, tratando de normalizar la respiración. «Es que, llegaron los vecinos nuevos». «Ah, sí, los de Cartagena», dijo, revolviendo la sopa de lentejas que era nuestro plato favorito de los sábados. «Tu papá dice que parecen buena gente, aunque ya sabes cómo son los costeños, medio escandalosos». Esa noche, durante el rosario en familia, tradición sagrada en nuestra casa, no pude concentrarme en las oraciones. Mi mente volvía constantemente a esos ojos verdes, a esa sonrisa, a la forma como Esperanza se movía con una naturalidad que yo envidiaba profundamente. Cuando llegó la hora de rezar por las almas en pena y por las tentaciones del mundo, sentí una culpa extraña, como si de alguna forma ya estuviera pecando solo por pensar en ella. En la escuela, durante la semana siguiente, no pude prestar atención a las clases. Sor Inmaculada notó mi distracción durante la clase de catecismo y me regañó enfrente de todas las compañeras. «Señorita María Elena», me dijo con esa voz severa que usaba para corregirnos, «parece que su mente está en las nubes. ¿En qué está pensando que es más importante que aprender sobre las virtudes cardinales?». Me puse roja como un tomate maduro y murmuré disculpas, pero por dentro sabía que no podía explicarle a la religiosa que mi mente estaba ocupada pensando en una muchacha de ojos verdes que había llegado de la costa para revolucionar mi vida. Los días pasaron y yo inventaba excusas para estar en el jardín del frente, regando plantas que no necesitaban agua, barriendo una acera que ya estaba limpia, organizando el portón de hierro que papá había pintado el año anterior. Todo con la esperanza de ver a Esperanza nuevamente. Ella también parecía estar siempre por ahí. En la mañana temprano, cuando salía a comprar pan en la panadería de la esquina. En la tarde, cuando regresaba de sus caminatas por el barrio. En la noche, cuando se sentaba en la terraza de su casa para aprovechar la brisa fresca que bajaba de las montañas. Siempre que nos veíamos, intercambiábamos sonrisas y saludos, pero sin una conversación real. Sentí la cara calentárseme al instante y empecé a tartamudear como una niña. No. No, quiero decir, mis papás dicen que soy muy joven para esas cosas. Esperanza se rió, una risa sabrosa, cristalina como agua de manantial. ¡Ay, qué graciosa! Con 16 años ya muchas muchachas en Cartagena tienen pretendiente.
Pero entiendo, acá las costumbres son diferentes. Hizo una pausa, jugando con un mechón del cabello crespo, y después preguntó, ¿pero te gusta algún muchacho? ¿No sientes cosas por alguien? Mi corazón se disparó. ¿Cómo podía responder a esa pregunta? ¿Cómo explicar que sí, yo sentía cosas por alguien, pero ese alguien era ella misma? ¿Cómo decir que desde el día que la vi por primera vez mi vida había dado un vuelco completo? No sé, murmuré, evitando sus ojos. Es complicado. Esperanza me miró con una ternura que me derritió completamente. Estiró la mano y tocó ligeramente mi brazo, el primer contacto físico entre nosotras dos. Sentí una descarga eléctrica subir desde donde me tocaba hasta el hombro, el cuello, la cara. A mí también me parece complicado, me dijo bajito, como si me estuviera confiando un secreto. Pero creo que cuando algo es verdadero, uno lo siente acá adentro, y se puso la mano en el corazón, sin necesidad de entender. En ese momento la miré a los ojos y vi algo que me confundió y me emocionó al mismo tiempo. Había una intensidad ahí, una profundidad que iba más allá de una conversación casual entre vecinas. Era como si estuviera tratando de decirme algo sin usar palabras, como si hubiera una conversación paralela sucediendo a través de las miradas. El momento fue interrumpido por la voz de mi madre llamándome para entrar. Era hora del rosario de la tarde, ritual sagrado que no se podía aplazar. Me despedí de Esperanza rápidamente, pero cuando llegué a la puerta de casa, miré hacia atrás y la vi aún sentada en la acera, observándome con una expresión que no pude descifrar. Esa noche, mientras rezábamos el rosario en familia, mi mente estaba completamente dispersa. Cuando llegó la hora de rezar por los propósitos secretos, como mi abuela materna siempre llamaba a las oraciones libres, recé fervorosamente para que Dios me ayudara a entender lo que estaba sintiendo. Pedí sabiduría, pedí fuerza, pedí perdón por cualquier cosa que estuviera haciendo mal. Pero cuando terminó el rosario y fui al cuarto que compartía con mi hermana Esperanza, la ironía de los nombres me perseguía hasta ahí, me acosté en la cama y permití que mi mente vagara libremente por primera vez. Pensé en su sonrisa, en la forma como hablaba con las manos, en cómo sus ojos brillaban cuando contaba historias de Cartagena. Pensé en cómo sería tener una amiga así, alguien que me entendiera sin necesidad de muchas explicaciones. Y fue esa noche que admití para mí misma, por primera vez, que lo que sentía por Esperanza era algo especial, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No sabía nombrarlo, no sabía si estaba bien o mal, solo sabía que era real e intenso como una tormenta tropical. En los días que siguieron, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Descubrí que Esperanza tenía sueños, quería estudiar enfermería, trabajar ayudando personas, tal vez hasta viajar a otros países. Hablaba de esas ambiciones con una pasión que me inspiraba y al mismo tiempo me asustaba, porque en mi familia las mujeres soñaban con matrimonio e hijos, no con carreras y aventuras. Ella también me hacía preguntas sobre mis propios sueños, y por primera vez en la vida me vi realmente pensando sobre lo que quería hacer. Descubrí que me gustaba la idea de enseñar, tal vez dar clases a niños pequeños, ayudarlos a descubrir el mundo a través de los libros como yo lo había hecho. Serías una maestra maravillosa, me dijo Esperanza cuando le conté sobre esa voluntad aún incierta. Tienes paciencia, sabes explicar las cosas, y los niños se van a enamorar de esos ojos tan bonitos que tienes. Cuando me dijo que tenía ojos bonitos, sentí mi mundo dar vueltas completamente. Nadie nunca me había elogiado de esa forma. Mi familia me consideraba una niña aplicada. Mis maestras me consideraban una alumna responsable, pero nadie nunca había hablado de mi belleza, de mis ojos, de mi apariencia como algo digno de elogio. ¿Tú crees?, pregunté, genuinamente sorprendida. Por supuesto, exclamó, riéndose de esa forma deliciosa que ya se había convertido en música para mis oídos. Tienes unos ojos color miel muy hermosos, y cuando sonríes, ¡ay, María Elena! Cuando sonríes pareces un ángel. Me emocioné y me confundí tanto que cambié de tema rápidamente, pero esa noche dormí abrazada a la almohada, repitiendo mentalmente cada palabra que había dicho.
Las semanas pasaron y nuestra amistad se fue profundizando de forma natural. Esperanza me presentó a los padres. Don Ernesto era un hombre gentil que hablaba con cariño sobre Cartagena y doña Marta era expansiva y maternal, muy diferente a la contención típica de las señoras paisas. Me recibieron con calor humano genuino, y noté que se alegraban de ver que la hija había encontrado una amiga en el barrio nuevo. Mis padres también aprobaron la amistad. Papá decía que Esperanza parecía una muchacha seria a pesar de ser costeña, y mamá apreciaba que siempre me saludara con educación y preguntara por la familia. Es bien educada, decía. Se ve que los papás la criaron bien. Si supieran lo que realmente estaba empezando a pasar entre nosotras dos. Fue en una tarde de abril, durante las tradicionales lluvias antioqueñas que convertían a Medellín en una sinfonía de goteras y truenos, que nuestra amistad dio el salto definitivo hacia algo mucho más profundo y peligroso. Esperanza había venido a mi casa para que hiciéramos juntas una tarea de matemáticas. Estaba estudiando para presentar exámenes y conseguir transferirse a una escuela de Medellín. Estábamos en la sala del frente, con libros y papeles regados en la mesa de centro que mamá usaba para sus costuras, cuando empezó una tormenta típica de la región. El cielo se oscureció de repente, los truenos empezaron a retumbar entre las montañas, y en pocos minutos estaba lloviendo con esa fuerza que solo existe en los trópicos. Era el tipo de lluvia que hace imposible cualquier movimiento, que convierte las calles en ríos y obliga a todo el mundo a refugiarse donde esté. Mamá estaba en la cocina preparando aromática, ese café dulce y perfumado que es el alma de las tardes paisas, cuando se fue la luz. Cosa común en esa época, especialmente durante las tormentas. La casa quedó sumida en una penumbra dorada, iluminada apenas por la luz natural que aún se filtraba a través de las ventanas cerradas. ¡Ay! Se fue la luz, gritó mamá desde la cocina. María Elena, busca las velas en la alacena del comedor. Me levanté a buscar las velas, y Esperanza me siguió. En el pasillo que conectaba la sala con el resto de la casa, estábamos muy cerca una de la otra, tratando de orientarnos en la penumbra. Fue cuando sentí su mano tocar la mía, buscando apoyo en la oscuridad. El contacto fue como un rayo. No fue solo el toque de una amiga buscando seguridad, fue algo eléctrico, intenso, que nos hizo parar en medio del pasillo como si hubiéramos sido hipnotizadas. Nuestras manos se entrelazaron naturalmente, y nos quedamos ahí, inmóviles, escuchando solo el ruido de la lluvia en el tejado y nuestros corazones latiendo descompasados. María Elena, susurró mi nombre en la oscuridad, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Una ternura mezclada con una urgencia que me hizo temblar. Esperanza, respondí en el mismo tono, sintiendo que estaba a punto de atravesar una línea invisible que dividiría mi vida en antes y después. Fue cuando mamá gritó nuevamente desde la cocina, «Mijas, ¿encontraron las velas?». Soltamos las manos rápidamente, como si nos hubieran pillado en flagrancia de algún crimen terrible. Encontré las velas con manos temblorosas, las encendí con fósforos que casi no pude sostener bien, y volvimos a la sala como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. En ese momento en el pasillo oscuro, ambas sentimos que había algo entre nosotras que iba mucho más allá de la amistad. Algo poderoso, prohibido, peligroso. Algo que no tenía nombre en el mundo que conocíamos. El resto de la tarde pasó en una tensión extraña. Tratamos de concentrarnos en las matemáticas, pero nuestras manos se tocaban accidentalmente cuando pasábamos los lápices, nuestras miradas se cruzaban con más intensidad de lo normal, y cuando Esperanza se reía, yo sentía como si mariposas revolucionaran dentro de mi pecho. Cuando paró la lluvia y llegó la hora de que se fuera, nos despedimos en la puerta del frente con el típico besito en la mejilla que las mujeres colombianas siempre nos damos. Pero cuando sus labios rozaron mi cara, sentí un escalofrío que me bajó por toda la columna. Y cuando me abrazó para despedirse, nos quedamos ahí unos segundos más de lo normal, como si ninguna de las dos quisiera romper ese contacto. Nos vemos mañana, me dijo, pero había una promesa en su voz que iba más allá del encuentro casual de vecinas. Sí, mañana, respondí, sabiendo que esa palabra cargaba un peso nuevo para nosotras dos. Esa noche no pude dormir.
Acostada en la cama, al lado de mi hermana que respiraba tranquilamente, pasé horas reviviendo cada momento de esa tarde. El toque de las manos en el pasillo oscuro, la forma como había susurrado mi nombre, la electricidad que había pasado entre nosotras cuando nos abrazamos. Por primera vez en la vida, admití para mí misma que lo que sentía por Esperanza no era solo admiración o amistad. Era amor. Un amor que no sabía cómo nombrar, que no encajaba en ninguna de las categorías que me habían enseñado en la escuela o en la iglesia, pero que era tan real e intenso como el aire que respiraba. Durante las semanas siguientes, nuestra relación cambió sutilmente, pero de forma irreversible. Continuábamos siendo amigas a los ojos de todos, pero había una corriente subterránea de intimidad que crecía en cada encuentro. Nuestros brazos se tocaban cuando caminábamos juntas, nuestras manos se encontraban cuando nos pasábamos objetos una a la otra, nuestras miradas se demoraban más de lo necesario. Esperanza empezó a contarme secretos que no compartía con nadie más. Hablaba sobre cómo se sentía sola a veces, sobre lo difícil que era adaptarse a una ciudad nueva, sobre cómo extrañaba el mar y la libertad de Cartagena. Yo, por mi parte, le confesé mis inseguridades, mis miedos sobre el futuro, mis dudas sobre los planes que mi familia trazaba para mí. A veces pienso, me dijo una tarde, mientras estábamos sentadas en la terraza de su casa, que nacimos en el lugar equivocado, en la época equivocada. ¿Por qué dices eso?, le pregunté, aunque entendía perfectamente lo que quería decir. Porque siento que hay una parte de mí que no encaja en este mundo. Como si fuera un pájaro que no puede volar porque está en una jaula muy pequeña. Sus palabras hicieron eco en mi corazón como si fueran mis propias. Era exactamente así como me sentía, como un pájaro en una jaula demasiado pequeña. Fue en esa conversación que mencionó, por primera vez, la posibilidad de que saliéramos de Medellín juntas. Podríamos ir a Bogotá, me dijo con los ojos brillando de sueño y rebeldía. Allá es diferente, más grande, más libre. Podríamos estudiar, trabajar, ser lo que queramos ser. La idea me emocionó y me aterrorizó al mismo tiempo. Dejar a mi familia, mi ciudad, todo lo que conocía, era impensable. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de tener libertad al lado de Esperanza me parecía el paraíso en la tierra. Es una locura, murmuré, pero sin convicción. Las mejores cosas en la vida son locuras, me respondió, tomando mi mano y apretándola suavemente. ¿No crees? Mayo llegó con sus tradicionales flores de mayo, esa fiesta católica donde las niñas solteras llevan flores a la Virgen y piden protección para encontrar un buen marido. Era una tradición que yo siempre había seguido sin cuestionar, pero ese año me sentía una hipócrita participando. ¿Cómo podía pedirle a la Virgen que me ayudara a encontrar un esposo cuando mi corazón estaba completamente entregado a una mujer? Esperanza no participó en las flores de mayo. Su familia, siendo de la costa, no estaba muy familiarizada con nuestras tradiciones religiosas regionales. Pero el domingo de la procesión, cuando todas las muchachas del barrio caminamos por la iglesia cargando ramos de rosas blancas y azucenas, la vi observándome desde la ventana de su casa. Sus ojos estaban tristes, como si entendiera la contradicción que yo estaba viviendo. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la calle, sonrió con una melancolía que me partió el corazón. Después de la procesión, cuando regresé a casa cargando aún mi ramo de flores blancas, símbolo de la pureza que sentía estar perdiendo cada día, encontré a Esperanza esperándome en la acera. ¿Cómo te fue en la procesión?, me preguntó, pero había una ironía gentil en su voz. Bien, mentí, sintiendo el peso de la hipocresía en la espalda como una carga física. Pediste lo que todas las muchachas piden, insistió, y esta vez había algo más serio en la pregunta. Me paré frente a ella, aún sosteniendo las flores, y por primera vez fui completamente honesta, no. No pude pedir eso. ¿Por qué no? Porque sería mentir. No puedo pedir algo que no quiero. Esperanza me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Y qué es lo que quieres, María Elena? Era la pregunta que más temía y más deseaba escuchar. La pregunta que podría cambiar todo entre nosotras, para bien o para mal.
Tú sabes lo que quiero, respondí bajito, sintiendo mi cara arder. Dímelo, me pidió, dando un paso más cerca. Necesito escucharte decir. Miré alrededor para asegurarme de que nadie nos viera. Era domingo en la tarde, la mayoría de las familias estaba dentro de casa descansando después de la misa y la procesión. La calle estaba vacía, silenciosa excepto por el sonido distante de una radio tocando boleros. Quiero estar contigo, dije finalmente, las palabras saliendo en un susurro casi inaudible. No sé cómo, no sé si está bien o mal, pero es lo único que quiero de verdad. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, lágrimas de alivio, de emoción, de miedo. Yo también, susurró de vuelta. Desde el primer día que te vi, no he podido pensar en otra cosa. Nos quedamos ahí paradas en la acera, mirándonos como si estuviéramos sellando un pacto secreto, sabiendo que acabábamos de atravesar una línea que no tenía vuelta atrás. Yo aún sostenía las flores blancas de la Virgen, y la ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguna de nosotras. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una mezcla de euforia y terror. Ahora tenemos que ser muy cuidadosas, me respondió, mirando nerviosamente hacia las ventanas de las casas vecinas. Pero vamos a encontrar una manera. Te lo prometo. Fue Esperanza quien sugirió el desván de la casa de mi abuela Rosario. Abuela Rosario era hermana de mi abuelo paterno, una viejita de 80 años que vivía en una casa antigua a 3 cuadras de la nuestra. Era una casa típica de los antiguos barrios de Medellín, de un piso, con tejado alto, paredes gruesas de adobe y un pequeño desván al que se accedía por una escalera de madera empinada y tenebrosa. Mi abuela era una santa señora, pero medio sorda y con la vista débil. Pasaba los días rezando el rosario, cuidando sus plantas medicinales en el patio trasero, y recibiendo las visitas de las vecinas que venían a pedir consejos o remedios caseros. Era conocida en el barrio como una curandera respetable, sabía hacer tés para todos los males, desde dolores de barriga hasta mal de amores. El desván de su casa era como un museo familiar. Ahí estaban guardados baúles con fotografías amarillentas de bisabuelos que nunca conocí, ropas antiguas que olían a canela y naftalina, santos de madera carcomidos por los años, libros de oraciones en latín, y toda clase de recuerdos de generaciones pasadas. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde nadie subía excepto para guardar o buscar algo muy específico. Podríamos encontrarnos ahí, sugirió Esperanza una tarde, cuando caminábamos por el Parque de Bolívar después de una visita a la abuela Rosario que en realidad había sido una misión de reconocimiento. Tu abuela siempre está ocupada abajo, y nadie va a sospechar si vienes a visitarla seguido. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Era el lugar perfecto, aislado, discreto, lejos de las miradas curiosas del barrio. Pero también significaba que íbamos a cruzar definitivamente la línea que separaba la amistad ¿de qué exactamente? Yo aún no sabía cómo nombrar lo que estábamos a punto de empezar. Es muy peligroso, murmuré, más para mí misma que para ella. Todo lo que vale la pena es peligroso, respondió Esperanza, parándose en medio del parque y mirándome a los ojos. Pero si no quieres, yo entiendo. No voy a presionarte. La forma cariñosa como me dijo eso, respetando completamente mi decisión, fue lo que me convenció definitivamente. Esa no era una muchacha manipulándome o forzándome a hacer algo malo. Era alguien que me amaba lo suficiente para aceptar cualquier respuesta que le diera. Si quiero, dije finalmente, sintiendo como si estuviera saltando de un precipicio. Pero tenemos que ser muy cuidadosas. Nuestro primer encuentro en el desván fue una tarde de martes, a principios de junio. Inventé para mamá que iba a ayudar a la abuela Rosario a organizar algunos papeles antiguos, una excusa perfecta porque mi abuela realmente necesitaba ayuda con esas cosas, y yo siempre fui la nieta más dedicada en ese tipo de tareas. Llegué primero, como habíamos acordado. Subí las escaleras chirriantes que llevaban al desván, sintiendo el corazón latir tan fuerte que estaba segura de que toda la vecindad podía oír. El desván estaba sumido en una penumbra dorada que se filtraba a través de una pequeña ventana redonda,
y el aire olía a madera vieja, canela y recuerdos. Esperanza llegó 15 minutos después, cargando una excusa para la abuela Rosario sobre haber venido a devolver un plato prestado. Cuando oí sus pasos en las escaleras de madera, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación que me mareó. «Estás ahí arriba», susurró cuando llegó a la parte superior de la escalera. «Sí, aquí estoy», respondí con la voz temblorosa. Cuando apareció en la entrada del desván, tuvimos un momento de vacilación mutua. Era como si ambas supiéramos que una vez que ella subiera completamente, nada sería como antes. Era la última oportunidad de retroceder, de mantener nuestra relación en la zona segura de la amistad. Pero Esperanza subió los últimos escalones y se quedó ahí parada, mirándome con esos ojos verdes que habían revolucionado mi vida. «Hola», me dijo bajito, como si nos estuviéramos viendo por primera vez. «Hola», respondí, sintiéndome igualmente tímida y electrizada. Nos quedamos ahí por algunos minutos, solo mirándonos, hasta que se acercó despacio y se sentó en el suelo a mi lado, entre los baúles antiguos y los santos de madera. El desván era pequeño, así que naturalmente quedamos muy cerca. «¿Te arrepientes?», me preguntó, tocando ligeramente mi mano. «No», respondí con más certeza de la que sentía. «¿Y tú?» «Nunca», me dijo, entrelazando nuestros dedos. «Esto es lo más real que he sentido en toda mi vida». Y fue así, sentadas en el suelo empolvado del desván de mi abuela, rodeadas por fantasmas del pasado familiar, que Esperanza me besó por primera vez. Fue un beso suave, tímido, más una pregunta que una afirmación. Nuestros labios se tocaron por apenas algunos segundos, pero fue como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Sentí un calor que subía de los pies a la cabeza, una electricidad que recorrió cada fibra de mi cuerpo, una sensación de completitud que nunca había experimentado. Cuando nos separamos, ambas estábamos llorando, lágrimas de emoción, de alivio, de miedo, de felicidad. Era como si años de confusión y negación se hubieran resuelto en ese momento único. «Te amo, María Elena», susurró, secando mis lágrimas con una ternura que me derritió completamente. «Yo también te amo», respondí, finalmente logrando decir las palabras que habían estado atoradas en mi garganta por meses. Nos quedamos en el desván por una hora, conversando bajito, besándonos con una delicadeza de primavera, descubriendo juntas qué tipo de amor era ese que sentíamos. No era como los amores que veíamos en las películas o leíamos en los libros, era más intenso, más secreto, más peligroso. Pero también era más verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado en la vida. Cuando bajamos del desván, la abuela Rosario estaba en la cocina preparando agua de panela con canela, y nos ofreció con esa hospitalidad típica de las viejitas paisas. «¿Les gustó el desván?», nos preguntó, sin sospechar absolutamente nada. «Ahí hay tantas memorias de la familia, es bueno que las muchachas jóvenes conozcan sus raíces». «Sí, abuela», respondí, tratando de sonar natural a pesar de la revolución que se pasaba dentro de mí. Había cosas muy interesantes. Si ella supiera lo interesantes que eran. Durante los meses siguientes, junio, julio, agosto de 1968, el desván de la abuela Rosario se convirtió en nuestro refugio secreto. Nos encontrábamos ahí 2 o 3 veces por semana, siempre con excusas elaboradas para nuestras familias. Yo decía que iba a ayudar a mi abuela con la huerta, con los remedios caseros, con la organización de la casa. Esperanza inventaba mandados, favores para vecinos, caminatas por el barrio. En ese espacio mágico y prohibido, descubrimos juntas los misterios del amor entre mujeres. Era un territorio completamente inexplorado para ambas, no teníamos referencias, no teníamos modelos, no teníamos ni siquiera palabras para describir lo que sentíamos. Era como si estuviéramos inventando un idioma nuevo, creando una forma de amar que solo nos pertenecía a nosotras dos. Nuestros encuentros eran inocentes e intensos al mismo tiempo. Pasábamos horas conversando sobre todo, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras familias, nuestros planes para el futuro. Esperanza me contaba historias detalladas de Cartagena, de las playas donde había corrido cuando niña,
de los vientos que traían olor a sal y libertad. Yo le hablaba sobre los cerros de Medellín, sobre las tradiciones paisas, sobre los sueños que tenía de conocer otros lugares. Y nos besábamos. Dios mío, cómo nos besábamos. Eran besos que duraban eternidades, besos que nos dejaban mareadas y felices, besos que parecían confirmar que lo que sentíamos era real y sagrado, a pesar de toda la culpa que la sociedad trataba de imponernos. Esperanza trajo al desván algunas cosas que hicieron nuestro escondite aún más especial. Una manta de colores vibrantes que su madre había traído de Cartagena, donde nos acostábamos para conversar y soñar. Un radiecito de pilas pequeño donde escuchábamos boleros bajito, siempre con miedo de que alguien oyera. Un termo donde traía café con leche que preparaba en casa, y que compartíamos como si fuera una ceremonia sagrada. Era en ese desván que me sentía realmente yo misma por primera vez en la vida. Lejos de las miradas juzgadoras, lejos de las expectativas familiares, lejos de las reglas sociales que me ahogaban, podía ser simplemente María Elena, la muchacha que amaba a una chica de ojos verdes, que soñaba con libertad, que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre cómo una mujer debería vivir. Esperanza me enseñaba cosas sobre mí misma que nunca había descubierto. Me enseñaba que era bonita, algo en lo que nunca había creído, trazando con los dedos delicados los contornos de mi cara mientras me decía que mis ojos eran color de miel de abejas y que mi sonrisa era como el sol saliendo por las montañas. Me enseñaba que era inteligente de una forma que iba más allá de los estudios, que tenía una sensibilidad especial para entender a las personas y las situaciones. Pero principalmente, me enseñaba que merecía ser amada exactamente como era. Eres perfecta, María Elena, me decía mientras estábamos acostadas en la manta colorida, oyendo los boleros bajito en el radiecito de pilas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esas palabras eran como agua fresca para un alma sedienta. En casa, siempre me sentía inadecuada, no era lo suficientemente devota para mamá, no era lo suficientemente ambiciosa para papá, no era lo suficientemente femenina para las tías. Pero en los brazos de Esperanza, me sentía perfecta y completa. Hablábamos mucho sobre el futuro durante esos encuentros. Esperanza había logrado matricularse en una escuela nocturna de Medellín y estaba terminando su bachillerato. Sus planes de ir a Bogotá se volvieron más concretos. Había conseguido la dirección de una pensión para muchachas trabajadoras, y sabía de oportunidades de empleo en la capital. «Podrías venir conmigo», me decía con los ojos brillando de esperanza. En Bogotá nadie nos conoce, nadie va a preguntar por qué dos amigas viven juntas. Podríamos trabajar, estudiar, ser libres. La idea me seducía profundamente, pero también me aterrorizaba. Dejar a mi familia, mi ciudad, todo lo que conocía, era un salto al vacío que no sabía si tenía valor de dar. Tendríamos que ser muy cuidadosas, yo decía, siempre práctica, siempre preocupada por las consecuencias. Ya lo somos, me respondía. Y mira lo felices que podemos ser cuando somos cuidadosas. Tenía razón. A pesar de todo el secreto, toda la tensión, todos los miedos, nunca había sido tan feliz en mi vida. Los días en que nos encontrábamos en el desván eran como pequeños pedazos de paraíso robados del mundo real. Vivía contando las horas hasta el próximo encuentro, soñando despierta con sus ojos verdes, reviviendo cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada. Pero en agosto de 1968, nuestra pequeña burbuja de felicidad empezó a agrietarse. La primera señal de peligro vino de una fuente inesperada. Mi hermana menor, Luz Marina, que en esa época tenía 12 años y era curiosa como todos los preadolescentes. Una tarde, cuando regresé de uno de mis encuentros con la abuela Rosario, me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Por qué vas tanto donde la abuela últimamente?, me preguntó con esa inocencia cruel de los niños. Antes casi no ibas, y ahora vas como 3 veces por semana. Traté de mantener la calma e inventé una respuesta sobre estar ayudando a la abuela Rosario con trabajos de casa, pero noté que Luz Marina me miraba con una curiosidad que no había antes. Era como si sus instintos infantiles estuvieran captando algo que los adultos aún no habían percibido.
La segunda señal vino de la propia abuela Rosario. Una mañana, cuando llegué a su casa para otra visita, me recibió con un comentario aparentemente inocente que me hizo sudar frío. Mija, me dijo, ofreciéndome el tradicional tinto de café, esa amiguita tuya que viene contigo últimamente, ¿no será que está muy sola? Porque la veo siempre tan triste cuando baja del desván. Mi corazón casi se paró. La abuela Rosario había notado que Esperanza se quedaba triste cuando dejaba el desván. Claro que se quedaba. Era duro para ambas tener que separarnos, volver al mundo real donde teníamos que fingir ser solo amigas. No, abuela, logré responder, tratando de sonar casual. Es que ella extraña mucho su tierra. Cartagena está muy lejos. Ah, claro, concordó mi abuela, pero había algo en su expresión que me inquietó. Pobrecita, el desarraigo es muy duro, especialmente para los jóvenes. La tercera y más peligrosa señal vino de una fuente que jamás había considerado, doña Esperanza Agudelo, una vecina metiche que vivía 2 casas después de la nuestra y que tenía fama de saber todo lo que pasaba en la cuadra. Una tarde de domingo, después de la misa, doña Esperanza se acercó a mi madre en la salida de la iglesia con esa cara de quien tiene chisme fresco que contar. Carmen, le dijo bajito, pero no tan bajito que yo no pudiera oír, ¿tú has notado que tu María Elena anda muy rara últimamente? Sentí mi mundo desplomarse. Estaba algunos metros atrás, fingiendo que ajustaba el velo que todas usábamos en la iglesia, pero escuchando cada palabra. ¿Rara cómo?, preguntó mamá, obviamente preocupada. No sé, como más reservada, más misteriosa. Y esa amistad tan intensa con la muchachita de Cartagena, ¿no te parece un poquito extraña? Mi madre demoró en responder, y en ese silencio sentí como si mi destino se estuviera decidiendo. Son amigas, dijo mamá finalmente, pero su voz había perdido la convicción. A esa edad las muchachas siempre tienen amistades intensas. Sí, claro, concordó doña Esperanza, pero de una forma que dejaba claro que no concordaba nada. Pero fíjate bien, Carmen. A veces uno no ve lo que tiene enfrente de las narices. Esa noche, durante la cena, percibí que papá y mamá me observaban de forma diferente. No era hostilidad todavía, pero había una atención nueva, una curiosidad que no existía antes. Era como si doña Esperanza hubiera plantado una semilla de sospecha que estaba empezando a germinar. Le conté todo a Esperanza en nuestro próximo encuentro, 2 días después. Ella escuchó en silencio, poniéndose más pálida con cada palabra. Se están dando cuenta, dijo cuando terminé de relatar. Era inevitable, no podíamos mantener esto en secreto para siempre. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, sintiendo el pánico subirme por la garganta. Esperanza se quedó pensativa por un largo momento, jugando con un mechón del cabello como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Tenemos 2 opciones, dijo finalmente. O nos vamos ya mismo para Bogotá, antes de que todo se descubra, o terminamos esto antes de que nos descubran. La forma cruda como planteó las alternativas me chocó. Era como si me estuviera obligando a elegir entre el amor y la seguridad, entre la felicidad y la familia, entre ser verdadera conmigo misma y mantener la vida que siempre conocí. No puedo decidir algo así de la noche a la mañana, protesté. Tampoco yo quiero presionarte, me dijo, tomando mis manos con ternura. Pero el tiempo se está acabando, María Elena. Si esperamos mucho más, van a tomar la decisión por nosotras. Tenía razón, claro. Pero a los 16 años, tomar una decisión de esas parecía imposible. Era como si me pidieran elegir entre respirar y comer, ambas opciones parecían esenciales para sobrevivir. Dame unos días para pensarlo, pedí. Te doy una semana, concordó. Pero no más. Mi papá ya está hablando de conseguirme trabajo acá en Medellín, de que nos establecemos definitivamente. Si me voy a ir, tiene que ser pronto. Esa semana fue la más angustiante de mi vida hasta entonces. De día, trataba de mantener la rutina normal, escuela, casa, iglesia, familia, pero por dentro era un torbellino de emociones contradictorias.
De noche, me quedaba despierta pensando en todas las posibilidades, en todos los futuros posibles. Si me fugaba con Esperanza a Bogotá, tendría libertad, tendría amor verdadero, podría ser yo misma sin esconderme. Pero también perdería a mi familia, mi reputación, mi seguridad. ¿Y si las cosas salían mal en la capital? Si no conseguíamos trabajo, si alguien descubría nuestro secreto allá también, estaríamos completamente solas en el mundo. Si terminaba todo con Esperanza y continuaba mi vida normal, mantendría el amor y el respeto de la familia, tendría el futuro seguro que mis padres deseaban para mí. Pero sería un futuro sin alma, sin pasión, sin verdad. Sería vivir una mentira para siempre. Era una elección imposible para una muchacha de 16 años en una ciudad conservadora de los años 60. Y fue durante esa semana de agonía que pasó lo que más temía. Era un jueves en la tarde, final de agosto. Yo había dicho a mamá que iba a casa de la abuela Rosario a ayudar con no recuerdo qué. Esperanza ya estaba en el desván cuando llegué, y noté inmediatamente que había algo diferente en ella. Estaba más tensa de lo normal, más nerviosa. ¿Qué te pasa?, le pregunté en cuanto me senté a su lado en la manta colorida. Tengo miedo, confesó, y era la primera vez que la veía admitir miedo de forma tan directa. Anoche escuché a mis papás hablando sobre nosotras. Se me heló la sangre. ¿Qué decían? Mi mamá le dijo a mi papá que le parecía raro que yo pasara tanto tiempo contigo, que las muchachas de nuestra edad generalmente andan pensando en novios, no en amigas. Y mi papá dijo que iba a averiguar más sobre tu familia, sobre cómo te criaron. Era peor de lo que había imaginado. Si los padres de ella estaban sospechando, era cuestión de tiempo hasta que hablaran con mis padres. ¿Y si eso pasaba? Entonces tenemos que decidir ya, dije, sintiendo como si el mundo se estuviera desplomando a mi alrededor. Sí, concordó, tomando mis manos con esa delicadeza que siempre me derretía. ¿Ya pensaste en lo que quieres hacer? Miré sus ojos verdes y vi ahí todo el futuro que podríamos tener juntas. Vi mañanas tomando café en una pensión en Bogotá, tardes estudiando juntas en la capital, noches conversando sobre nuestros sueños sin miedo de ser descubiertas. Vi una vida donde podría ser verdadera, donde nuestro amor no sería un secreto terrible sino una fuente de alegría. Pero también vi la cara de mis padres cuando descubrieran que me había fugado, el dolor de mi madre, la decepción de mi padre. Vi a mi familia siendo señalada en el barrio, siendo murmurada por las vecinas, cargando la vergüenza de lo que yo había hecho. Vi a la abuela Rosario, que tanto amaba, descubriendo que había usado su casa para esconderme. Y fue en ese momento que la cobardía habló más fuerte que el amor. No puedo, Esperanza, dije, y las palabras salieron de mi boca como piedras, lastimándome mientras las pronunciaba. No puedo hacerles eso a mis papás. No puedo causar ese escándalo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. Era como si ya supiera cuál sería mi respuesta, como si me conociera mejor de lo que yo misma me conocía. ¿Estás segura?, me preguntó bajito. No, admití, porque era la verdad. Pero es lo que tengo que hacer. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento, mirando nuestras manos entrelazadas. Entonces esto tiene que terminar, dijo finalmente, y su voz estaba firme a pesar de las lágrimas. Si no podemos tener futuro juntas, es mejor cortar ahora, antes de que sea más doloroso. ¿Podemos al menos seguir siendo amigas?, pregunté, aferrándome a la última esperanza. Me miró con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. No, María Elena. No podemos ser amigas después de esto. Sería demasiado doloroso para las dos. Fingir que somos solo amigas cuando sabemos lo que realmente sentimos, no podría soportarlo. Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón, pero sabía que tenía razón. No se puede volver atrás después de que se prueba el sabor del amor verdadero. Sería una tortura constante estar cerca de ella fingiendo que no sentía nada. ¿Y qué les vamos a decir a nuestras familias?
¿Por qué dejamos de vernos de repente? Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. Inventaremos algo. Podemos decir que tuvimos una pelea, que nuestras personalidades no eran compatibles, algo que sea creíble pero que no despierte sospechas. Nos quedamos ahí sentadas en el desván polvoriento, rodeadas por todas esas memorias familiares, sabiendo que esa era la última vez que estaríamos juntas de esa forma. El radiecito de pilas tocaba bajito una canción de Bola de Nieve, «Ay amor, qué malo eres», y la ironía de la letra nos hizo llorar aún más. Nos besamos una última vez. Fue un beso desesperado, lleno de toda la pasión que tendríamos que guardar para siempre, lleno de todas las despedidas que no podíamos decir en voz alta. Cuando nos separamos, ambas sabíamos que algo había muerto dentro de nosotras. «Te voy a amar toda la vida», susurró, tocando mi cara con esa delicadeza que me hacía derretir. Yo también, respondí, grabando en la memoria cada detalle de ese momento, la forma como la luz dorada de la tarde se filtraba por la ventanita, el olor a canela y naftalina que impregnaba el aire, el sonido distante de las campanas de la iglesia de San José tocando la hora. Bajamos del desván por última vez, cada una llevándose un pedazo del corazón de la otra. La abuela Rosario nos ofreció agua de panela como siempre, sin sospechar que estaba siendo testigo del final de un amor. ¿Se van tan temprano hoy?, preguntó, notando nuestra prisa. Sí, abuela, mentí con la voz embargada. Esperanza tiene que llegar temprano a su casa. En la acera, nos despedimos con un abrazo formal, como dos vecinas que simplemente no tenían mucho en común. Pero cuando Esperanza se alejó caminando por la calle, su paso tenía una tristeza que dolía de ver. Y yo me quedé ahí parada hasta que desapareció en la esquina, sabiendo que estaba viendo cómo se iba de mi vida para siempre. Y eso es todo, después de tantos años, finalmente logré compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme, por no juzgarme, por entender que a veces las historias más bonitas son también las más complicadas. A veces el valor llega tarde, pero cuando llega, aún puede enseñarnos que nunca es demasiado tarde para honrar lo que sentimos de verdadero en el corazón. Si ustedes tienen algún amor guardado, algún arrepentimiento que los persigue, alguna palabra no dicha, no esperen 70 años como esperé yo. La vida es muy corta para vivir con el corazón a medias. Con todo el amor de una viejita que aprendió que amar siempre vale la pena, aunque duela. ***, total de palabras. Aproximadamente 10.800 palabras. ***, ¿Edo hacerles eso a mis papás? No puedo causar ese escándalo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. Era como si ya supiera cuál sería mi respuesta, como si me conociera mejor de lo que yo misma me conocía. ¿Estás segura?, me preguntó bajito. No, admití, porque era la verdad. Pero es lo que tengo que hacer. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento, mirando nuestras manos entrelazadas. Entonces esto tiene que terminar, dijo finalmente, y su voz estaba firme a pesar de las lágrimas. Si no podemos tener futuro juntas, es mejor cortar ahora, antes de que sea más doloroso. ¿Podemos al menos seguir siendo amigas?, pregunté, aferrándome a la última esperanza. Me miró con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. No, María Elena. No podemos ser amigas después de esto. Sería demasiado doloroso para las dos. Fingir que somos solo amigas cuando sabemos lo que realmente sentimos, no podría soportarlo. Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón, pero sabía que tenía razón. No se puede volver atrás después de que se prueba el sabor del amor verdadero. Sería una tortura constante estar cerca de ella fingiendo que no sentía nada. ¿Y qué les vamos a decir a nuestras familias? ¿Por qué dejamos de vernos de repente? Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. Inventaremos algo. Podemos decir que tuvimos una pelea, que nuestras personalidades no eran compatibles, algo que sea creíble pero que no despierte sospechas. Nos quedamos ahí sentadas en el desván polvoriento,
rodeadas por todas esas memorias familiares, sabiendo que esa era la última vez que estaríamos juntas de esa forma. El radiecito de pilas tocaba bajito una canción de Bola de Nieve, ay amor, qué malo eres, y la ironía de la letra nos hizo llorar aún más. Nos besamos una última vez. Fue un beso desesperado, lleno de toda la pasión que tendríamos que guardar para siempre, lleno de todas las despedidas que no podíamos decir en voz alta. Cuando nos separamos, ambas sabíamos que algo había muerto dentro de nosotras. Te voy a amar toda la vida, susurró, tocando mi cara con esa delicadeza que me hacía derretir. Yo también, respondí, grabando en la memoria cada detalle de ese momento, la forma como la luz dorada de la tarde se filtraba por la ventanita, el olor a canela y naftalina que impregnaba el aire, el sonido distante de las campanas de la iglesia de San José tocando la hora. Bajamos del desván por última vez, cada una llevándose un pedazo del corazón de la otra. La abuela Rosario nos ofreció agua de panela como siempre, sin sospechar que estaba siendo testigo del final de un amor. ¿Se van tan temprano hoy?, preguntó, notando nuestra prisa. Sí, abuela, mentí con la voz embargada. Esperanza tiene que llegar temprano a su casa. En la acera, nos despedimos con un abrazo formal, como dos vecinas que simplemente no tenían mucho en común. Pero cuando Esperanza se alejó caminando por la calle, su paso tenía una tristeza que dolía de ver. Y yo me quedé ahí parada hasta que desapareció en la esquina, sabiendo que estaba viendo cómo se iba de mi vida para siempre. En los días que siguieron, interpretamos nuestro papel de ex-amigas con una perfección que me sorprendía. Cuando nos cruzábamos en la calle, solo intercambiábamos saludos educados. Si alguien preguntaba por qué ya no andábamos juntas, teníamos respuestas preparadas sobre diferencias de personalidad, sobre cómo a veces las amistades simplemente no duran. Mamá se puso curiosa inicialmente. ¿Qué pasó con tu amiguita de Cartagena?, me preguntó una mañana, mientras preparaba el desayuno. Nada especial, respondí, tratando de sonar indiferente. Simplemente nos dimos cuenta de que no teníamos mucho en común. Ah, dijo, y había una satisfacción sutil en su voz que me hizo sospechar que tal vez se había sentido aliviada con el final de la amistad. A veces pasa. Es mejor tener amigas que compartan nuestros valores. Papá también comentó, durante una de nuestras caminatas dominicales por el centro. Me alegra ver que estás pasando más tiempo en casa, mija. Esa muchachita parecía buena persona, pero, bueno, los costeños son muy diferentes a nosotros los paisas. Solo sonreí y cambié de tema, pero por dentro moría un poquito con cada comentario que insinuaba que el final de nuestra amistad había sido algo bueno. Lo que más dolía era ver a Esperanza de lejos. Había logrado matricularse en una escuela nocturna del centro y trabajaba durante el día ayudando en una costurera del barrio. A veces la veía pasar por la calle cargando encargos, siempre con esa postura erecta y elegante, pero con una melancolía en los ojos que me partía el corazón. Una vez nuestras miradas se cruzaron cuando pasó frente a mi casa. Por una fracción de segundo, vi en sus ojos toda la nostalgia y todo el amor que yo también sentía. Pero después desvió la mirada y siguió caminando, como si yo fuera una extraña cualquiera. Septiembre llegó con sus brisas frescas anunciando el final del año, y con él vino la noticia que más temía y al mismo tiempo más esperaba: los Morales se iban a mudar de Medellín. La información llegó hasta mí a través de doña Esperanza Agudelo, irónicamente la misma vecina chismosa que había plantado sospechas sobre nuestra amistad. ¿Supiste que los de Cartagena se van?, le comentó a mamá una tarde, mientras yo fingía leer un libro en la sala pero escuchaba cada palabra. ¿Se van? ¿Para dónde?, preguntó mamá, genuinamente curiosa. Para Bogotá. Don Ernesto consiguió un trabajo mejor allá. Dicen que se van a fin de mes. Sentí como si un puñal me atravesara el pecho. Esperanza se iba para Bogotá, exactamente como habíamos planeado, pero sin mí. Iba a vivir la vida de libertad con la que tanto soñábamos, pero sola. Esa noche no pude dormir. Me quedé imaginando Esperanza en Bogotá, conociendo gente nueva, tal vez hasta encontrando a otra persona para amar.
La idea me torturaba, pero al mismo tiempo me daba una satisfacción amarga saber que por lo menos ella tendría el valor que yo no tuve. La mudanza pasó una mañana de sábado, a finales de septiembre. Espié por la ventana de mi cuarto mientras los cargadores sacaban los muebles de la casa de los Morales. Esperanza ayudaba con las cajas pequeñas, usando un vestido azul que nunca había visto antes, que la hacía parecer más madura, más sofisticada. No miró ni una sola vez hacia nuestra casa durante toda la mañana. Cuando el camión de mudanza ya estaba cargado y estaban subiendo al carro que los llevaría a la terminal, se paró por un momento en la acera. No miró directamente hacia mi ventana, pero se quedó ahí parada algunos segundos, como si se estuviera despidiendo silenciosamente de toda esa fase de su vida. Después se subió al carro y se fueron. Me quedé en la ventana llorando hasta que el carro desapareció completamente, sabiendo que una parte de mí se iba con ella para siempre. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi adolescencia. Por fuera, trataba de mantener una apariencia normal, iba a la escuela, participaba en las actividades familiares, ayudaba a mamá en casa. Pero por dentro era como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Empecé a tener pesadillas donde buscaba esperanza en lugares imposibles, en la escuela, en la iglesia, en el desván de la abuela Rosario. Siempre despertaba con el corazón disparado y los ojos mojados, y me tomaba minutos recordar que se había ido para siempre. Mi familia atribuía mi melancolía al estrés de los estudios finales. Es normal que las muchachas se pongan un poco tristes a esta edad, decía mamá a las vecinas cuando comentaban que me veía más callada de lo normal. Los estudios, las responsabilidades, todo eso pesa. Si supieran que no eran los estudios lo que me pesaba, sino un amor secreto que tendría que cargar sola por el resto de la vida. En noviembre, 2 meses después de la partida de Esperanza, pasó algo que cambió completamente el rumbo de mi historia. Llegó la primera carta. Estaba ayudando a la abuela Rosario a organizar correspondencias antiguas cuando encontré, mezclado con recibos de luz y cartas de parientes lejanos, un sobre con mi nombre escrito en una letra que reconocí inmediatamente. No tenía remitente, pero no lo necesitaba, conocía esa caligrafía elegante mejor que la mía propia. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que mi abuela se diera cuenta. Con manos temblorosas, guardé la carta en el bolsillo de la falda y seguí organizando los papeles como si nada hubiera pasado. Abuela, pregunté tratando de sonar casual, ¿quién trajo estas cartas? Ay, mija, viene tanta gente acá, los del correo, los vecinos que ayudan, no me acuerdo exactamente. Cuando llegué a casa, corrí a mi cuarto y abrí la carta con manos que temblaban tanto que casi rasgo el papel. Mi querida María Elena, empezaba con esa letra familiar. Espero que esta carta llegue a tus manos y no a las de otra persona. No sabía si debía escribirte, pero hay cosas que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Leía cada palabra como quien bebe agua después de días en el desierto. Esperanza contaba sobre Bogotá, sobre cómo era diferente a todo lo que conocíamos, sobre la pensión donde vivía con otras muchachas trabajadoras, sobre el empleo que había conseguido en una tienda de telas del centro de la capital. Es una ciudad enorme, llena de gente de todas partes del país, escribía. Acá nadie pregunta de dónde vienes ni por qué viniste. Es posible ser invisible cuando uno quiere, pero también es posible reinventarse completamente. Más adelante, la carta se volvía más íntima, más dolorosa. Te miento si digo que no te extraño todos los días. Hay tardes que camino por las calles de Bogotá recordando nuestras conversaciones en el desván de tu abuela, nuestros sueños de libertad. A veces me pregunto si hicimos lo correcto, si no deberíamos haber luchado más por lo que sentíamos. Lloré leyendo esas líneas, porque yo me hacía las mismas preguntas todos los días. La carta terminaba con una confesión que me dejó sin aire. Quiero que sepas que encontré acá en Bogotá a otras personas como nosotras. Sí, María Elena, como nosotras. Al principio pensé que éramos las únicas en el mundo que sentíamos esas cosas, pero no es así. Hay toda una comunidad de mujeres que se aman entre ellas, que viven discretamente pero viven con dignidad. Me da paz saber que lo que sentíamos no era una enfermedad o un pecado,
como nos enseñaron, sino simplemente una forma diferente de amar. Esa revelación me impactó profundamente. Durante todos esos meses había cargado una culpa terrible, convenciéndome de que éramos anormales, de que lo que sentíamos estaba mal por naturaleza. Pero saber que existían otras personas como nosotras, que había una forma de vivir ese amor con dignidad. La carta terminaba con una dirección en Bogotá y una frase que grabé en la memoria para siempre: si algún día cambias de opinión, si algún día encuentras el valor que a mí me faltó para convencerte, voy a estar esperando. Con todo mi amor, siempre, Esperanza. Guardé esa carta como si fuera un tesoro sagrado. La releí, copié de memoria cada palabra, cada coma, cada punto. Durante semanas, cargué conmigo la dirección de Bogotá, imaginando cómo sería tomar un bus e ir a buscarla. Pero 16 años y una educación paisa conservadora son mucha cobardía para una persona sola. Por más que mi corazón gritara que fuera tras ella, mi educación, mi miedo, mi necesidad de aprobación familiar hablaban más fuerte. Nunca respondí esa carta. Durante el resto de 1968 y todo el año de 1969, llegaron 3 cartas más. Todas tenían el mismo patrón. Esperanza contaba sobre su vida en Bogotá, sobre las cosas que descubría sobre sí misma y sobre el mundo, y siempre terminaba con esa misma frase de esperanza sobre mi posible valor futuro. Yo guardaba todas religiosamente, escondidas en el fondo de un baúl en mi cuarto, junto con los pocos recuerdos que tenía de nuestros encuentros en el desván. Una foto nuestra que habíamos tomado en una fiesta del barrio, una pulsera de semillas de lágrimas de San Pedro que me había regalado, un papel donde habíamos anotado los planes de fuga a Bogotá. Era mi tesoro secreto, mi recuerdo de que el amor verdadero había existido en mi vida, aunque fuera por poco tiempo. En 1970, las cartas dejaron de llegar. No sé si Esperanza se desanimó definitivamente conmigo, si cambió de dirección, o si algo le había pasado. La incertidumbre me torturaba más que la nostalgia. Por lo menos cuando llegaban las cartas sabía que estaba bien, que pensaba en mí, que nuestro amor aún significaba algo para ella. Pero el silencio era desesperante. Fue en esa época que mamá empezó a presentarme muchachos elegibles del barrio y de la parroquia. Hijos de familias conocidas, muchachos trabajadores que estudiaban o ya tenían profesión establecida, jóvenes que podrían darme un futuro respetable. Mija, me decía mientras me arreglaba el cabello para los encuentros dominicales, ya tienes 18 años. Es hora de empezar a pensar en serio sobre el matrimonio. Participaba en esas presentaciones como un autómata. Sonreía educadamente, conversaba sobre trivialidades, fingía interés en muchachos que parecían buenas personas pero que despertaban en mí el mismo entusiasmo que una clase de matemáticas. Algunos hasta me cortejaron con seriedad. Había uno llamado Rodrigo Enríquez, ingeniero civil 10 años mayor, que se mostró genuinamente interesado en formar una familia conmigo. Era un hombre educado, respetuoso, trabajador, exactamente el tipo que mi familia aprobaría. Es un buen partido, decía papá siempre que Rodrigo venía a visitarnos los domingos. Tiene profesión, viene de familia decente, no tiene vicios, sería un marido ideal para ti. Rodrigo era realmente un hombre bueno. Me trataba con gentileza, respetaba mis silencios, no hacía presión para intimidades antes del matrimonio. Si hubiera nacido diferente, tal vez habría podido amarlo de la forma que merecía. Pero cada vez que tomaba mi mano durante nuestros paseos chaperoneados por el centro de la ciudad, pensaba en las manos delicadas de Esperanza entrelazadas con las mías en el desván polvoriento. Cada vez que me miraba con sus ojos castaños gentiles, recordaba los ojos verdes que me habían hechizado a los 16 años. En marzo de 1971, Rodrigo me pidió matrimonio. Fue un domingo en la tarde, en el Parque de Bolívar, en una escena que podría haber salido de una novela romántica. Se arrodilló frente al monumento, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo con un anillo sencillo pero bonito, y dijo las palabras que toda muchacha de la época debería soñar con escuchar. María Elena, ¿me harías el honor de ser mi esposa?
Miré a ese hombre bueno arrodillado frente a mí, al anillo que brillaba en la caja, a las familias que paseaban por el parque y nos miraban con sonrisas de aprobación. Era el momento para el que mi educación, mi familia, mi sociedad me habían preparado desde que nací. Y todo lo que pude pensar fue, Esperanza nunca va a saber que me casé. Sí, dije, porque era la única respuesta posible. Sí, quiero casarme contigo. Rodrigo me besó ahí mismo, en medio del parque, y la gente aplaudió. Sonreí, dejé que me abrazara, fingí ser la novia feliz que todos esperaban que fuera. Pero por dentro, una parte de mí había muerto definitivamente. Nos casamos en septiembre de 1971, en una ceremonia bonita en la iglesia de San José. Usé el vestido de novia que mamá había guardado durante años, hecho con encajes que mi abuela materna había traído de Europa décadas antes. La iglesia estaba llena de parientes, amigos, vecinos, toda la comunidad del barrio estaba ahí para celebrar mi entrada en la vida adulta respetable. Durante toda la ceremonia, mientras el padre hablaba sobre los deberes sagrados del matrimonio, miraba el altar de la Virgen del Carmen y pensaba en una muchacha de ojos verdes que estaba en algún lugar de Bogotá, tal vez trabajando en una tienda de telas, tal vez ya habiendo encontrado a otra persona para amar. Promete amar, respetar y obedecer a su esposo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de su vida. Prometo, le mentí a Dios, al Padre, a toda la congregación, pero principalmente a mí misma. La luna de miel fue en Santa Marta, en la costa atlántica. Rodrigo eligió el destino pensando que me gustaría conocer el mar, y fue una ironía cruel porque cada atardecer en la playa me recordaba las descripciones que Esperanza hacía de las tardes en Cartagena. Fui una esposa obediente, como me habían enseñado. Aprendí a cocinar los platos que le gustaban a Rodrigo, mantenía la casa siempre impecable, participaba en las actividades sociales de la parroquia y del club donde él era socio. Cuando quedé embarazada por primera vez, en 1973, fingí la alegría que todas las esposas deberían sentir. Carlos nació en diciembre de 1973, un bebé bonito y saludable que se convirtió en el orgullo del abuelo Aurelio y de la abuela Carmen. 2 años después vino Patricia, y en 1978 llegó Alejandra, completando nuestra familia perfecta. Por fuera, yo era la señora María Elena de Enríquez, esposa ejemplar, madre dedicada, pilar de la comunidad. Participaba en las kermeses beneficentes de la iglesia, organizaba tés para las otras esposas del barrio, bordaba ropitas para los hijos, mantenía un jardín que era la envidia de las vecinas. Pero por dentro, guardaba un secreto que crecía cada año que pasaba. En el fondo del baúl de mi cuarto de casada, escondido entre sábanas bordadas y toallas de bautizo, mantenía mi pequeño tesoro, las cartas de Esperanza, la foto nuestra, la pulsera de semillas, los planes nunca realizados de fuga a Bogotá. De vez en cuando Rodrigo viajaba por trabajo y los niños estaban en la escuela, subía al desván de nuestra casa nueva en el barrio El Poblado, porque prosperamos, como era esperado, y releía esas cartas hasta aprenderlas palabra por palabra. Si algún día encuentras el valor que a mí me faltó para convencerte, voy a estar esperando. Siempre terminaba esas sesiones secretas llorando, preguntándome dónde estaría Esperanza, si sería feliz, si a veces también pensaba en mí. Me preguntaba si había estado bien al elegir la seguridad sobre el amor, si mis hijos compensaban la ausencia de la pasión verdadera en mi vida. No es que no amara a mis hijos, los amaba con toda fibra de mi ser. Y Rodrigo era un marido bueno, cariñoso, respetuoso. Pero había una parte de mí que permanecía para siempre vacía, para siempre esperando por algo que nunca más podría tener. ¿Ustedes creen que alguien puede vivir 72 años cargando un peso de esos? Díganme ahí en los comentarios. En su lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían tenido valor para seguir el corazón o, como yo, habrían elegido el camino más fácil? Porque les voy a contar una cosa, no existe elección fácil cuando se trata de amor verdadero. Cualquier camino que elijan, va a doler de alguna forma. Los años pasaron en una rutina predecible de obligaciones familiares y sociales. Mis hijos crecieron, se casaron,
Me dieron 6 nietos lindos que se convirtieron en la alegría de mis días maduros. Carlos se graduó de ingeniería como el padre, Patricia se volvió profesora de escuela primaria, y Alejandra estudió administración de empresas. Rodrigo prosperó en los negocios, construyendo una empresa de construcción civil que se volvió respetada en toda Antioquia. Nos mudamos a una casa más grande y más elegante en el poblado, viajamos por Colombia e incluso hicimos algunos viajes internacionales. Por cualquier medida externa, había tenido una vida exitosa. Pero el secreto permanecía ahí, guardado en el fondo del baúl, pesando en mi alma como una piedra que cargaba todos los días. En 1985, mi querida abuela Rosario murió a los 97 años, lúcida y serena hasta el final. Como era la nieta más apegada a ella, heredé su casa antigua en el barrio Laureles. Era una casa llena de memorias, pero había una memoria en particular que hacía imposible para mí vivir ahí. El desván. Ese desván donde había conocido el amor verdadero e hice la elección que cambiaría mi vida para siempre. Decidí mantener la casa como una especie de museo familiar, visitándola ocasionalmente para hacer limpieza y mantenimiento, pero nunca pude subir a ese desván nuevamente. Era demasiado doloroso. Rodrigo murió en 2010, a los 82 años, víctima de un infarto súbito. Fue una muerte rápida, sin sufrimiento, exactamente como había vivido, sin drama, sin complicaciones. Lo lloré sinceramente, porque había sido un hombre bueno que mereció más amor del que pude darle. Después de su muerte, mis hijos se preocuparon por mí. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande, decía Patricia. Ven a vivir con nosotros, o por lo menos busca una compañía, alguien que te ayude. Pero me gustaba la soledad. A los 60 años, por primera vez en la vida, podía ser completamente yo misma, sin tener que fingir para nadie. Podía releer mis cartas guardadas sin miedo a ser descubierta. Podía llorar por la juventud perdida, podía lamentarme en paz por las elecciones que había hecho. Fue durante esos años de viudez que empecé a preguntarme seriamente dónde estaría Esperanza. ¿Estaría viva aún? ¿Se habría casado también, por presión social? ¿O logró vivir la vida auténtica que siempre soñó? Varias veces pensé en contratar un investigador privado para buscarla, pero siempre desistía en el último momento. ¿Qué derecho tenía de entrometerme en su vida después de décadas de silencio? ¿Qué derecho tenía de revolver un pasado que tal vez quería olvidado? Pero el destino, como siempre, tiene sus propios planes. En 2015, mi nieta mayor, Valentina, hija de Carlos, empezó a interesarse por genealogía e historia de la familia. Había estudiado periodismo en la Universidad de Antioquia y estaba haciendo una especialización en patrimonio cultural. Para un proyecto académico, decidió investigar la historia de las familias tradicionales paisas, empezando por nuestra propia familia. Abuela, me dijo una tarde de domingo, mientras tomábamos café en la terraza de mi casa, me gustaría explorar la casa de la tatarabuela Rosario. Debe haber documentos antiguos, fotografías, cosas que nos ayuden a reconstruir nuestra historia familiar. Se me disparó el corazón. La casa de la abuela Rosario, el desván, todas esas memorias enterradas. ¿Pero cómo negarme sin despertar sospechas? Claro, mija, logré decir con voz normal. La casa está ahí, disponible. Solo ten cuidado con las escaleras, que son muy viejas. Valentina pasó varias tardes en la casa de la tatarabuela, catalogando fotografías, organizando documentos, haciendo inventario de todas las memorias familiares acumuladas durante décadas. Yo la acompañaba ocasionalmente, siempre tensa, siempre con miedo de que descubriera algo comprometedor. Fue una tarde de diciembre del año pasado que mi mayor temor se concretó. Valentina llegó a mi casa cargando una caja de madera antigua que reconocí inmediatamente. Era una de las cajas del desván, una que pensé que estaba enterrada en el fondo de baúles olvidados. Abuela, me dijo con una expresión seria que nunca había visto en sus 22 años, encontré esto escondido atrás de unas tablas sueltas en el desván. Creo que es tuyo.
Cuando abrió la caja en la mesa de la cocina, sentí como si mi mundo se estuviera desplomando por segunda vez en la vida. Ahí estaban todas las evidencias de mi secreto de juventud, las 4 cartas de esperanza, la fotografía nuestra tomada en la fiesta del barrio, la pulsera de semillas de lágrimas de San Pedro, e incluso algunos papeles donde habíamos escrito nuestros planes de fuga a Bogotá. Valentina había leído todo. Estaba todo ahí, en su expresión curiosa y compasiva. Abuela, me dijo bajito, ¿puedes contarme sobre Esperanza Morales? Fue la pregunta que más temí y más deseé escuchar durante 72 años de vida. Miré a mi nieta, esa muchacha inteligente y abierta que había crecido en un mundo muy diferente al mío, donde las personas podían ser quienes realmente eran sin tanto miedo, y finalmente tuve valor para contar mi historia. Conté todo. Sobre el primer encuentro en la acera, sobre los meses de descubrimiento en el desván de la tatarabuela, sobre el amor verdadero que había sentido a los 16 años, sobre la cobardía que me hizo elegir la seguridad en lugar de la autenticidad, sobre las décadas de remordimiento y nostalgia. Valentina me escuchó en completo silencio, sin juicio, sin escándalo. Cuando terminé, tomó mis manos en las suyas, manos jóvenes y fuertes que me recordaron a las manos delicadas de Esperanza, y dijo algo que cambió todo. Abuela, usted necesita encontrarla. Ay, mija, protesté. Eso fue hace más de 50 años. Esperanza debe estar casada, con hijos, con nietos, o tal vez ya ni esté viva. Pero si está viva, y si no se casó, y si está llena de arrepentimiento como usted, ¿no vale la pena intentar? Valentina tenía la determinación de las nuevas generaciones, esa capacidad de creer que todos los problemas tienen solución si uno se empeña lo suficiente. Además, agregó, hay algo más en la caja que creo que no viste. Revolvió entre los papeles y sacó un sobre que no había notado antes. Era nuevo, claramente no era de la época de las otras cartas. Mi nombre estaba escrito al frente con una letra temblorosa, más madura, pero que aún reconocí. Esto estaba pegado en la parte de abajo de la caja, explicó Valentina. Como si alguien lo hubiera puesto ahí hace poco tiempo. Con manos que temblaban como hojas al viento, abrí ese sobre final. Adentro había una carta fechada de 1985, el año de la muerte de la abuela Rosario. Mi querida María Elena, empezaba la carta, y las lágrimas empezaron a correr antes de que terminara de leer la primera línea. Esperanza escribía que había regresado a Medellín en 1984, 2 años después de la muerte de sus padres. Que me había buscado, descubierto que estaba casada, tenía hijos, una vida establecida. Que no quiso interferir en mi felicidad, pero necesitaba decirme algunas cosas antes de partir nuevamente. Volví para hacer las paces conmigo misma y con los recuerdos, escribía. Durante todos estos años viví una vida plena en Bogotá. Estudié enfermería, trabajé en hospitales públicos ayudando gente pobre, encontré una comunidad de mujeres como nosotras que me enseñaron que el amor verdadero nunca es pecado. Contaba que había amado a otras personas a lo largo de los años, pero que nunca había olvidado completamente nuestro primer amor. No me arrepiento de haberte amado, María Elena. Fue lo más puro y verdadero que he sentido en la vida. Y no me arrepiento de haberte dejado ir, porque entendí que cada persona tiene que elegir su propio camino de felicidad. La carta continuaba explicando que había ido a visitar secretamente la casa de la abuela Rosario pocos días antes de la muerte de la viejita, que había subido al desván donde fuimos felices, y que había escondido esa última carta junto con mis recuerdos, esperando que algún día la encontrara. Si encuentras esta carta, escribía, significará que el tiempo finalmente nos dio la oportunidad que no tuvimos cuando éramos jóvenes. No para revivir lo que fuimos, sino para cerrar bien este capítulo de nuestras vidas. Y al final, lo que más me emocionó, había dejado su dirección en Bogotá y una foto reciente. Era una mujer de 60 años, con el cabello canoso pero aún crespo, con arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de una vida vivida, pero con esos mismos ojos verdes que me habían hechizado cuando tenía 18 años. Si cuando leas esto sientes que es tiempo de que nos encontremos una vez más,
para conversar como dos mujeres maduras que han vivido lo suficiente para entender el peso de las decisiones. Yo estaré esperando. Con el mismo amor de siempre, transformado por el tiempo pero eterno en su esencia. Esperanza. La carta estaba fechada en noviembre de 1985, 30 años atrás. Valentina me observaba llorar sobre esas páginas amarillentas, sin decir nada, solo ofreciéndome su presencia silenciosa. Abuela, dijo finalmente, usted tiene que ir a buscarla. Ahora mismo. Pero mija, eso fue hace 30 años. ¿Quién sabe si todavía vive en la misma dirección? ¿Quién sabe si todavía está viva? Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Valentina con esa determinación típica de los jóvenes. Voy a ayudarla a encontrarla. Pero antes de contarles cómo terminó esta historia, si les está gustando, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó después, cambió mi vida para siempre y me enseñó que nunca es demasiado tarde para tener valor. Valentina es de esa generación que no acepta un no como respuesta cuando se trata de hacer justicia. En pocos días, usando sus contactos de periodista y las herramientas modernas de búsqueda, logró localizar a Esperanza Morales en Bogotá. Abuela, me dijo una mañana, llegando a mi casa con un papel en la mano y una sonrisa triunfante, la encontré. Esperanza, a los 83 años, aún vivía en Bogotá. Se había jubilado después de 40 años trabajando como enfermera en los hospitales públicos de la capital. Vivía sola en un apartamento pequeño en el barrio La Candelaria, en el centro histórico de la ciudad. Llamé al número de teléfono que conseguí, continuó Valentina. Hablé con ella. Se me paró el corazón. ¿Hablaste con ella? ¿Qué le dijiste? Le dije que era su nieta, que había encontrado las cartas, que usted quería verla. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué respondió? Valentina sonrió con esa ternura que solo los nietos pueden tener con sus abuelas. Lloró por teléfono, abuela. Y después me dijo, he estado esperando esa llamada durante 70 años. 2 semanas después, estaba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, a los 72 años de edad, haciendo algo que debería haber hecho medio siglo antes. Valentina me acompañó hasta Bogotá, porque sabía que necesitaría apoyo emocional para enfrentar ese momento. Durante todo el vuelo, me sostuvo la mano mientras yo lloraba de nerviosismo y expectativa. ¿Cómo me voy a ver después de tantos años?, preguntaba, mirando mi reflejo en la ventana del avión. Estoy vieja, arrugada, ya no soy la muchachita de 16 años que conoció. Abuela, me respondió Valentina, ella tampoco es la muchachita de 18 años que usted conoció. Pero el amor verdadero reconoce el alma, no el cuerpo. Esperanza vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en la carrera 7 con calle 13, en el corazón histórico de Bogotá. Era un edificio antiguo, con esos ascensores coloniales que hacen ruido y paredes gruesas que guardan secretos de generaciones. Cuando toqué el timbre del apartamento 304, sentí como si tuviera 16 años otra vez, subiendo las escaleras chirriantes que llevaban al desván de la abuela Rosario. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Esperanza a los 83 años era una mujer elegante, con el cabello completamente blanco pero aún crespo, recogido en un moño bajo que dejaba algunos mechones rebeldes enmarcando su cara. Tenía arrugas, claro, arrugas que contaban historias de décadas de vida, de trabajo, de experiencias que nunca conocería. Pero sus ojos seguían siendo verdes como el mar del Caribe, y cuando me miraron, aún tenían esa intensidad, esa profundidad que me había hechizado más de medio siglo atrás. María Elena, dijo, y mi nombre en su voz sonó como una oración. Esperanza, logré responder, a pesar del nudo en la garganta. Nos abrazamos ahí mismo en la puerta, 2 mujeres de más de 80 años llorando como muchachas de 16. Fue un abrazo que duró siglos, que compensó décadas de nostalgia, que cerró un círculo que había quedado abierto por toda una vida. Valentina, discreta como siempre, se quedó en el vestíbulo del edificio, dándonos privacidad para ese momento sagrado.
El apartamento de Esperanza era pequeño pero lleno de luz, con ventanas enormes que daban a las montañas que rodean Bogotá. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, de la familia en Cartagena, de los compañeros de trabajo en el hospital, de viajes que había hecho a lo largo de la vida. Pero en una mesita al lado del sillón donde acostumbraba leer, había una foto nuestra de esa fiesta del barrio en Medellín, la misma que yo guardaba en mi tesoro secreto. Siempre la tuve aquí, me dijo, notando que miraba la foto. Para recordar que el amor verdadero existió en mi vida. Pasamos 3 días conversando. 3 días recuperando medio siglo de vidas separadas, contando nuestras historias, nuestros matrimonios. Sí, ella también se casó, por presión familiar, con un médico viudo que duró apenas 5 años, nuestros hijos. Ella no tuvo, nuestros trabajos, nuestros sueños realizados y no realizados. Descubrí que Esperanza había construido una vida linda y significativa. Trabajó durante 40 años en los hospitales públicos de Bogotá, especializándose en cuidados paliativos para pacientes terminales. Había viajado por el mundo, conociendo otros países y otras culturas. Había amado a otras personas a lo largo de la vida, tanto hombres como mujeres, me contó con una honestidad que me sorprendió y me emocionó. Aprendí que el amor no tiene género, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en la terraza que daba al centro histórico de Bogotá. Amé a 2 hombres buenos en mi vida, y amé a 3 mujeres maravillosas. Pero nunca olvidé que tú fuiste mi primer amor verdadero. Yo le conté sobre mi vida con Rodrigo, sobre mis hijos, sobre los nietos que se habían convertido en mi alegría. Hablé sobre las décadas de remordimiento, sobre cómo había guardado sus cartas como reliquias sagradas, sobre cómo había pensado en ella todos los días durante 70 años. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste?, me preguntó el segundo día, mientras caminábamos por el Parque Santander en el centro de Bogotá. Era la pregunta que más temía, pero también la que más necesitaba responder con honestidad. Me arrepiento de no haber tenido valor, dije finalmente. Pero no me arrepiento de haber tenido a mis hijos. No me arrepiento de haber sido una buena esposa para Rodrigo. Solo, me arrepiento de no haber encontrado una manera de ser valiente y amorosa al mismo tiempo. Esperanza paró de caminar y me miró con esa intensidad familiar. Pero mira lo que pasó, María Elena. Tú tuviste una vida plena con tu familia, yo tuve una vida plena con mi trabajo y mis amores. Y ahora, a los 80 años, nos encontramos de nuevo. ¿No crees que el universo tiene su propia forma de hacer justicia? Tenía razón. Éramos 2 mujeres completas, cada una con su propia historia de alegrías y tristezas, de conquistas y pérdidas. Ya no éramos las muchachas enamoradas y asustadas que se separaron en ese desván polvoriento. Éramos mujeres maduras que podían amarse sin miedo, sin culpa, sin esconderse. El último día de mi visita, caminamos tomadas de la mano por las calles coloniales de la Candelaria, 2 viejitas que finalmente tenían la libertad que no habían podido tener en la juventud. Visitamos la Catedral de Sal de Zipaquirá, comimos en restaurantes típicos bogotanos, compramos artesanías en ferias callejeras. Era como si fuéramos 2 amigas de la infancia que se reencontraron después de décadas, solo que con una intimidad y un amor que iban mucho más allá de la amistad común. ¿Vas a volver a visitarme?, me preguntó la noche antes de mi partida. Si me invitas, vengo todos los meses, respondí, y era una promesa real. Entonces te invito para toda la vida que nos quede, me dijo, besando delicadamente mi frente. Pero la historia no termina ahí. Porque 6 meses después de mi primera visita a Bogotá, en junio de este año, recibí una llamada que cambió todo nuevamente. Era Esperanza, pero su voz estaba diferente, más débil, más triste. María Elena, me dijo, y supe inmediatamente que algo estaba mal. Necesito decirte algo importante. Se me disparó el corazón. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, mi amor. No estoy bien. Acabo de salir del médico, tengo cáncer de pulmón, muy avanzado. Me dan 3 meses, tal vez 6 si tengo suerte.
El mundo se desplomó a mi alrededor por tercera vez en la vida. Acabábamos de reencontrarnos después de 70 años, acabábamos de recuperar nuestra conexión, y el destino nos iba a separar otra vez. Voy para allá ahora mismo, dije, sin ni siquiera pensarlo. No, espera, me detuvo. Quiero pedirte algo. Lo que sea. Quiero que vengas a quedarte conmigo estos últimos meses. Quiero que estés aquí cuando me vaya. No dudé ni un segundo. Por supuesto que sí. Valentina me ayudó a organizar todo. Mis hijos, inicialmente preocupados con la idea de que su madre de 72 años cuidara a una persona enferma, se emocionaron cuando les conté toda la historia. Patricia hasta lloró cuando supo sobre mi primer amor perdido. Mamá, me dijo, abrazándome en el aeropuerto cuando partí a Bogotá por segunda vez, ve y cierra esa historia de la forma más hermosa posible. Los últimos 4 meses de la vida de Esperanza fueron los más dolorosos y al mismo tiempo los más bonitos de mi existencia. La cuidé como había cuidado a mis hijos cuando eran pequeños, con esa dedicación total que solo el amor verdadero permite. Le llevaba café a la cama cuando despertaba demasiado cansada para levantarse, le leía los libros que más le gustaban, ponía música de Bola de Nieve y Daniel Santos. Los mismos boleros que escuchábamos en el radiecito del desván 50 años antes. Conversamos sobre todo. Sobre nuestras vidas, sobre nuestros arrepentimientos, sobre la muerte, sobre lo que creíamos que existía después. Esperanza enfrentaba la enfermedad con una serenidad que me inspiraba y me partía el corazón al mismo tiempo. No tengo miedo de morir, me dijo una tarde, mientras yo organizaba sus medicinas. He vivido una vida plena, he amado y he sido amada. Y lo más importante, pude encontrarte de nuevo antes de irme. Yo sí tengo miedo, admití, sosteniendo su mano que estaba cada día más frágil. Miedo de perderte otra vez. Pero esta vez no me vas a perder, me respondió, mirándome con esos ojos verdes que seguían intensos a pesar de la enfermedad. Esta vez voy a estar siempre en tu corazón, sin culpa, sin vergüenza, sin secreto. Con todo el amor que nos tuvimos. Esperanza murió una mañana de octubre, durmiendo, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron, gracias por haberme amado, María Elena. Gracias por haber vuelto. Organizar su funeral fue una experiencia surrealista. Descubrí que durante todos esos años en Bogotá, Esperanza había construido una familia de elección. Amigas del hospital, vecinas del edificio, antiguas pacientes que había cuidado y que la consideraban como una madre. Eran personas de todas las edades, todas las clases sociales, pero todas unidas por el amor que sentían por esa mujer extraordinaria que había pasado por sus vidas. En el velorio, varias personas me agradecieron por haber estado a su lado en los últimos meses. Doña Esperanza siempre hablaba de usted, me dijo una de las enfermeras que había sido su compañera. Decía que había encontrado su primer amor después de 70 años, y que eso había completado su vida. Primer amor. No exnovia, no pecado del pasado, no error de juventud. Primer amor, con toda la dignidad y belleza que esa expresión carga. Regresé a Medellín transformada. Mi familia notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. No era tristeza por la pérdida, sino una especie de paz que nunca había tenido antes. Hoy, a los 72 años, finalmente logré hacer las paces con mi historia. Entiendo que hice las elecciones que pude hacer en la época, con la información y el contexto que tenía. No me arrepiento de haber sido una buena esposa y madre, eso también fue amor, de una forma diferente. Pero principalmente, entiendo que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. Que nunca es tarde para ser auténtico, para honrar nuestros sentimientos, para cerrar círculos que quedaron abiertos. Mi familia conoce mi historia ahora. Mis hijos se emocionaron, no se escandalizaron, como siempre temí, sino que se emocionaron genuinamente por la belleza trágica de la historia. Carlos me dijo que siempre sintió que había algo melancólico en mí, y que ahora entendía por qué.
Patricia confesó que siempre sospechó que había amado a alguien antes que a su padre, porque a veces me veía mirando por la ventana con una nostalgia inexplicable. Valentina, mi nieta querida que hizo posible ese reencuentro, se convirtió en mi confidente y amiga. Está escribiendo un libro sobre historias de amor de nuestra familia, y dice que mi historia va a ser el capítulo central. Abuela, me dijo ayer en la tarde, mientras organizábamos las últimas cartas que Esperanza me había dado antes de morir, su historia me enseñó que el amor puede vencer al tiempo, la distancia, hasta la misma muerte. Tiene razón. Hoy me siento más completa que nunca, porque finalmente pude amar y ser amada sin miedo, aunque haya sido apenas por 4 meses al final de la vida. Esperanza me enseñó, incluso después de todos esos años, que el arrepentimiento más doloroso no es por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer por miedo. Que el valor puede llegar tarde, pero cuando llega, aún puede transformarlo todo. Todas las noches, antes de dormir, miro la última foto que nos tomamos juntas, 2 mujeres de más de 80 años, tomadas de la mano en la terraza de su apartamento en Bogotá, sonriendo como muchachas enamoradas. Y susurro bajito, hasta luego, mi amor. Nos vemos cuando me toque ir. Porque ahora sé que el amor verdadero no muere. Se transforma, evoluciona, encuentra nuevas formas de existir. Y nuestro amor, que empezó en un desván polvoriento de Medellín hace más de medio siglo, seguirá existiendo mientras haya memoria, mientras haya corazón latiendo, mientras haya historias que contar. Y eso es todo, después de tantos años, finalmente logré compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme, por no juzgarme, por entender que a veces las historias más bonitas son también las más complicadas. A veces el valor llega tarde, pero cuando llega, aún puede enseñarnos que nunca es demasiado tarde para honrar lo que sentimos de verdadero en el corazón. Si ustedes tienen algún amor guardado, algún arrepentimiento que los persigue, alguna palabra no dicha, no esperen 70 años como esperé yo. La vida es muy corta para vivir con el corazón a medias. Con todo el amor de una viejita que aprendió que amar siempre vale la pena, aunque duela.